Más de 30 mujeres han fallecido víctimas de su pareja o expareja, una situación que mantiene alarmado y consternado a todo el país. Y hoy a la 1:05 de la tarde en este magazine vamos a hablar con Ramieri Delgadillo, quien es periodista y consultora especializada en género y es autora de la guía para la cobertura mediática de casos de violencia de género. Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros en el día de hoy. Buenas tardes, a todo el que está en sintonía con Esto No Tiene Nombre y pues agradecer que podamos socializar de este tema que es una emergencia nacional y que se hace necesario que precisamente los medios de comunicación lo pongan en la agenda pública. Ramieri, yo ahora mismo sí te veo bien. Hace unos segundos estabas un poquito frisada, pero vamos a... Ok, ya, perfecto. Me encanta, bien de pelo, bien de imagen, ya te veo. Excelente, bella, hermosa, preciosa. A todo el que quiera ver esta entrevista, además de escucharla, entre al canal para que pueda ver a Ramieri y a esta servidora conversando sobre este tema. Yo, la primera pregunta que tengo y que quiero hacerte es, ¿qué es violencia de género? Hace unos días nosotros conversábamos sobre el hecho de que cuando nos referimos al feminicidio no es necesariamente, o como hay una mala información sobre el tema, de que asesinan mujeres por el hecho de ser mujer. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué abarca esto? ¿Qué implica la violencia de género? ¿Qué realmente significa cuando nosotros abordamos este tema? Por favor. Sí, retomando la conversación, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de toda conducta, todo acto, todo que implica abuso, ya sea físico o verbal, retención contra una mujer. ¿Y por qué Ok. hablamos de violencia de género? Porque en la mayoría, y las cifras están ahí en la generalidad, estos actos de violencia siempre o casi siempre se realizan o se hacen en contra de las mujeres por muchísimas razones, por un tema cultural, el machismo, la creencia de que la mujer es un objeto, Ujú, que no es un sujeto de derecho y que ujú, no tiene plena libertad de sus facultades, ujú. pues sirve como caldo de cultivo para que precisamente se den todas las situaciones que hemos estado viendo en los días recientes, que no son nuevas, pero entre un caso y otro, dependiendo de las características, pues se vuelve más mediático. Entonces, por eso ahora es un tema de agenda pública. Sí, sobre todo porque ahora hay muchísimo más alcance a hacer denuncias públicas. Yo entiendo que realmente sí, cuando uno lo mira en retrospectivo, cuando uno mira hacia atrás, por ejemplo, que nuestras abuelas se casaban a edad temprana o que eran solamente del esposo, que no iban a las escuelas, eso también era un tipo de violencia. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son esos tipos de violencia que nosotros podemos percibir de manera cotidiana, pero que no podemos catalogar como si fueran violencia? O sea, respecto a esto que estamos abarcando. Mira, antes de hablar de tipos de violencia, a mí me gustaría quizás profundizar un poco en el ciclo de violencia como tal. ¿Y por qué? Porque cada vez que nos toca cubrir un feminicidio, que dicho sea de paso, es la parte más visible de la violencia de género, pero no es la única, veo con frecuencia y muy a la ligera, incluso profesionales de la comunicación, artistas, gente con mucho poder de E influencia, influencia, ¿no? que no sabe cómo funciona el ciclo de violencia. La teoría de la violencia, por ahí entre 1979 y 80, una psicóloga desarrolló lo que nosotros llamamos el ciclo de la violencia. Leonor Walker, pues definió que para que se dé ese lamentable ecosistema, pues hay varias fases. La primera fase, que es esa acumulación de tensión. ¿Cómo funciona un agresor? Te cela, te controla, te priva de ciertas actividades. Se puede ver, por ejemplo, con que no quiere que salga con tus amigos, te aísla, Perdón que te te pide la interrumpa. ubicación, Hay ¿sí? posibilidad, en base a lo que estás diciendo, hay posibilidad, porque yo hacía esta pregunta esta semana y no necesariamente tuve como una respuesta conclusa. Hay posibilidad que esa persona, ese agresor, nunca antes, hasta el día en el que ocurre el hecho de terminar con la vida de una mujer,
haya expresado rasgos de violencia. O sea, existe la posibilidad porque yo conversaba de que ahora, en el último caso que tuvimos, por ejemplo, la gente decía, no, es que ese muchacho nunca ha sido agresivo y no sé qué, y precisamente lo conversaba con mi pareja y él me dijo, ok, él pudo no haber sido agresivo con los demás, pero con ella no se sabe. ¿Existe esa posibilidad, Ramírez? Mira, una de las opiniones bastante contundentes, contundentes no, sino virales, mejor dicho, que vi en las redes, era que un artista decía que él no creía que una mujer no vea las llamadas red flags, que son Ujú, esas señales ujú, negativas. Una cosa es lo que vemos en el espacio público, otra cosa es lo que vemos en el espacio privado. Cuando ujú, una puerta de una casa se cierra, solamente esas dos personas que están en esa relación son los que saben y conviven ujú. en esa relación. Entonces, para llegar a una fase o a un hecho como el feminicidio, pues obviamente se deben dar una serie de pasos. Y por eso te hacía la insistencia con el tema del ciclo de la violencia. Ujú. Primero hay una fase, que es esa fase de acumulación de tensión, los celos, la controladera, que no te pongas esta ropa, que no salga con tus amigas, que no puedes juntarte con tu familia. Esas son las primeras señales. ¿Cómo actúa en este caso la víctima? Bueno, lo acepta o lo normaliza por muchísimas razones, porque entiende que es un tema cultural, porque él me ama, porque y No, él y lo está hasta haciendo lo porque ve, me exacto, ama, y hasta lo ve, exacto, lo ve como una forma de porque los que, hombres son así o porque hemos sí, aprendido que sí, culturalmente los hombres funcionan así, porque sí, si no me cela, no me quiere. sí, Por poner una ujú, de las tantas, sí. de los tantos motivos porque una mujer puede seguir en una relación así. Entonces vamos a la segunda fase, que es el estallido de esa acumulación de tensión, que es el episodio más fuerte donde hay una pelea, puede ser agresión física, sexual, verbal, una discusión, un enfrentamiento. Cuando se da esa fase, esa segunda fase, hay una tercera fase que es la reconciliación o la llamada luna de miel. Claro. ¿Qué hace el agresor? Pues te da un regalo, digamos un regalo, una especie de acción que Que te dé hace a sentir, entender claro, que está arrepentido, claro, y que que está cambió y que ya no arrepentido. va a volver a pasar. Mi amor, Entonces tú perdóname, eso no tienes, va a volver a pasar. exacto, o te compra algo, o Ujú. te cambia el O vehículo, o te te da algo cambia que los tú tenías mucho muebles, pidiendo y o te da esperando. un viaje, Ujú, o mi amor, vamos a inscribir a los niños en el colegio que tú tanto querías, o te voy a ujú. mandar Es flores y como te un lloro premio, y te exacto. prometo, como Ujú, una reconciliación, como lo ajá, dice muy bien la fase. la fase del ciclo de violencia. Entonces, esa víctima que viene de esa segunda fase confundida, con miedo, con incertidumbre, pues entonces baja las revoluciones Y perdón, y cede. que ya está aislada Y cede, por la pero primera estamos fase. hablando, exacto, entonces ya estamos hablando de una persona que cree primero todo lo que le dice esa persona, ese Ujú, agresor. O sea, si te dice o te amenaza, tú lo justificas porque, ujú, recordemos, estamos en una persona que está expuesta a mucha manipulación. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Ese ciclo se vuelve a repetir. Se reconcilian, vuelve otra vez a la fase uno, la acumulación de tensión. Puede ser que en esa fase, en la segunda ronda, eh, yo te prohíba ir a un lugar, tú vayas, o yo te prohíba ponerte una ropa, tú te la pongas. Y lo difícil y lo complicado del ciclo de violencia es que cada vez los enfrentamientos, los estallidos, las agresiones son más fuertes, al Claro, punto porque de ya, que ya ya tú ni pasas siquiera el la límite. reconciliación Claro. te hace reaccionar. O sea, Y con cada lamentablemente, intervención, ujú, con cada la parte intervención tú le más das más cruda. duro o haces algo más fuerte. Exactamente, Ujú. eso es lo peligroso. Entonces, lamentablemente, el feminicidio viene siendo una de esas acciones que cometen los agresores cuando están en un ciclo de violencia. Suele ser, lamentablemente, la parte más visible, porque obviamente es la muerte de una persona, pero para que llegue a un feminicidio hay un largo proceso de manipulación, Sí. de violencia, de agresión, y hay muchos tipos de violencia. Tenemos la violencia vicaria, por ejemplo, cuando se utilizan a los hijos e hijas para provocarle sufrimiento a la pareja o a la expareja. Tenemos la violencia económica. Conozco Que de es muchos muy casos común, que es muy muy común común.
sobre todo porque en la República Dominicana hay un sistema donde el hombre se supone que debe Ujú. ser el proveedor. El Entonces, proveedor. conozco de casos de hombres que le prohíben, no, no, tú no tienes que trabajar, tú no tienes que ir a la Ujú. universidad porque yo me voy a encargar. Atiende a los Pasan los muchachos. años, exacto, Ujú. pasa que es un trabajo, o sea, es un trabajo Sí, de cuidado, pero no lo ven que de así, hecho, ¿sí? no, y es un trabajo donde tú no ponchas. O sea, No, tú tú no estás en la tienes casa, horario, tú no tienes ahí break, tú tú no no tienes tiempo ponchas. libre, incluso ni siquiera tienes una remuneración justa, porque como no tiene un monto, o sea, tú Exacto. realmente no tienes una remuneración justa. Y quiero hacer el aclarando porque mucha gente lo que justifica no porque ella la mantiene. Cuando hay niños de por Sí, medio y hay un trabajo de crianza, sí, eso es un trabajo duro que sí. merece ser reconocido. Entonces tú tienes ese hombre que te dice, quédate en la casa, tú te quedas, pasan los años y ni Se van puedes los niños. estudiar, se van los Ujú. niños, tú no puedes integrarte al mercado laboral porque ni fuiste a la universidad No, ni y tú te siquiera, quedas ni en esa siquiera relación a la atrapada por un sociedad. tema económico. Ni siquiera a la Exacto. sociedad, porque ya tú has alejado a todas tus amigas y tú quizá no, o sea, tus amigas de tu edad ya están en una etapa en la que tú no estás. Existe también la violencia sexual, que obviamente, como su nombre lo indica, implica un abuso físico, sexual. Eh, y esos son, hay ahora con el tema de la revolución tecnológica, la violencia en línea, por ejemplo, todo este tema de acoso en las redes sociales, ahora con Y se las da eso en llamadas pareja, inteligencias perdón que artificiales. te interrumpo. O sea, la violencia en línea, o sea, respecto a los usos de dispositivos o el internet. Realmente, por ejemplo, Claro, en una pareja se da, y te lo pregunto, de que se hace una cuenta falsa o acoso, o sea, que viven juntos, conviven juntos a su propia pareja. una forma muy común y cada vez común de violencia en línea es interceptar los teléfonos. Yo Oh, conozco wow. casos de personas que le han hackeado sus redes sociales, que ese agresor sabe todo lo que esa persona habla, con quién Con habla, quién dónde se habla, qué hace, a comunica, qué hora. la rastrea a través de las redes sociales. Es un tipo de violencia Wow, digital. Y wow. todo esta forma tan agresiva y violenta que tiene la ciudadanía de comunicarse en redes sociales, de insultar a una mujer por la razón que sea, eso es parte de la violencia digital. Sí, sí. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, hay muchísimas aplicaciones que permiten diseñar pornografía con personas poniéndole la cara. Sí, Pues es una sí. forma de violencia digital también. Ujú, ujú. Remery, y una pregunta, o sea, es muy difícil porque la persona que se encuentra dentro de la situación quizás no tiene las herramientas, vamos a decir, para poder identificar o para poder salir de esta situación. Pero cuando alguien se encuentra ahí, en esa primera fase, o ya está en la segunda fase, cualquier persona que nos esté escuchando, o sea, ¿qué tú le dirías? ¿Qué se le puede decir a una persona que se encuentra en esa situación que de verdad es sordo, ciego y mudo, no porque necesariamente quiera, sino porque entiende que está bien o lo normaliza? Mira, lo mira, es una Es pregunta que me la fuerte. haces en un en un contexto bastante complejo, porque acabamos de ver el caso de una joven que fue a, a la A poner la justicia. denuncia, sí, Y claro. no es el primer caso, no es el primer caso, ni es la primera mujer que muere con una orden de alejamiento en la mano. Ujú, Entonces, y quiero ser bastante responsable de eso. ujú, Sí hay solución a ese problema, pero sí se necesita un acompañamiento integral. Ninguna mujer que esté sometida a años de violencia va a salir de ese círculo si no hay un apoyo integral, un círculo de apoyo. ujú, Y ahí interviene el Estado, ujú. la justicia, ¿Qué ha el fallado? sistema sanitario que Ujú, debería, ujú, con apoyo psicológico, ujú, pero mi apuesta siempre va a ser decirle a esas mujeres y niñas también, porque las niñas están ahí. El año pasado, por ejemplo, tuvimos cerca de 14.000 casos de embarazo adolescente, que es ujú. un tipo de Que es un violencia, tipo de violencia, y claro. de esas 14.103 son niñas entre 12 13 años más o menos, Ujú, para que ujú, tengamos una idea de cómo andamos como sociedad. ujú.
hay una solución. Hay una vida libre de violencia, como dice una de las campañas del Ministerio de la Mujer. Y aprovechando eso que me dices, el tema de la prevención es importante. Ya obviamente las personas que tienen esta conducta, hay que lidiar con el tratamiento, ¿no? De cómo poder erradicar. Pero la solución a este problema es la prevención y es una solución integral. Yo No es como, solamente el Estado, no es solamente la escuela, no es solamente la ciudadanía, debe de ser integral. Por ejemplo, la mayoría de los espacios de trabajo, tanto públicos como privados, no tienen un protocolo de violencia. Si llega una empleada denunciando un caso de violencia de género, no saben, no tienen las herramientas. El tema educativo, que es importantísimo. Lamentablemente, hasta que en la República Dominicana no se aplique un currículo que tenga la enseñanza de educación sexual integral, no hay forma, porque si no le enseñamos a los niños y a las niñas que son igual en derechos, a los niños que tienen que respetar a las niñas, que las niñas pueden ser o más otra cosa que no sea ama de casa, por ejemplo, el tema de los estereotipos de género, no hay forma de salir a flote. Y en ese sentido también el Ministerio de la Mujer tiene un gran reto, no solamente por las altas cifras de embarazos, de feminicidios, las denuncias de violencia, sino porque es el segundo ministerio que recibe la menor cantidad de presupuesto. Estamos hablando de un 0,08 o 9% del presupuesto nacional. Es imposible dar una atención ayudar, oportuna claro, a un problema cuando tú claro. tienes Un un problema tan grande, presupuesto tangible, claro. un presupuesto de 1.254 millones de pesos. No se puede, porque para prevenir la violencia se necesita infraestructura, se necesitan recursos, se necesitan recursos técnicos humanos, personas que puedan atender esas situaciones. Estamos hablando del caso de Esmeralda y el sistema de justicia, yo soy la primera que salgo y soy crítica, pero ¿cuántos jueces están disponibles? ¿Cuánto personal disponible tiene el Ministerio Público? ¿Cuántas unidades de violencia hay en la República Dominicana? ¿Cuál es la cantidad de casos que tiene una abogada del Ministerio de la Mujer para dar acompañamiento legal a una víctima que va al ministerio a denunciar? Es imposible y es insostenible. Yo creo que hasta que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República y el gobierno no hagan una acción contundente con el tema presupuestario y con el tema educativo, no va a haber una Un diferencia cambio. ni una transformación de absolutamente nada. Si realmente hay una sensibilidad y una preocupación por las mujeres y las niñas dominicanas, pues hay que tomar acciones reales y contundentes con este problema. Si yo tuviera una amiga que sufriera violencia, o sea, si yo hubiera sido amiga de una de esas chicas que lamentablemente han fallecido en los últimos días, o sea, tenemos una tasa de más de 30 mujeres, ¿cómo yo pudiera ayudarla desde fuera? ¿Qué yo pudiera hacer? ¿Cómo, o sea, cómo yo pudiera, porque, o sea, la denuncia es de persona a persona, o sea, es la persona que está sufriendo violencia quien hace la denuncia, pero ¿qué yo Claro. pudiera hacer en ese caso? Mira, una de las características que siempre vemos en víctimas de violencia, y te lo puedo decir por experiencias muy cercanas, es que el agresor siempre intenta el aislamiento, la desconexión de cualquier persona que obviamente atente con ese círculo de violencia. Lo ideal es ir a los canales oficiales. El Ministerio de la Mujer tiene una línea, asterisco 212, ir a los canales oficiales y motivar la denuncia, pero es una decisión que tiene que tomar la víctima. En caso de que esa persona que esté viviendo una situación como esa, por la razón que fuese, por miedo,
Creo que el factor miedo influye mucho y sobre todo ahora con la realidad que tenemos y cómo ha sido la actuación del Estado, que primero le falla a la víctima y luego la revictimiza exponiendo documentos como el que se hizo viral recientemente, donde se hacía público que en el caso de Esmeralda decidió no ir a la casa de acogida, que dicho sea de paso, Ujú. no es la única herramienta que No, no es tiene la única. el sistema de justicia para Ujú, proteger a una mujer. ujú. Creo que con ese panorama lo ideal es acompañar en la medida de lo posible y hacerlo siempre por los canales oficiales. Yo creo que sería de gran beneficio que nuestras autoridades, tanto del sistema de justicia, de interior y policía y del Ministerio de la Mujer, se plantearan también establecer puntos estratégicos, sentarse a ver dónde están la mayor cantidad de feminicidios, los días, las horas en las que ocurren, por ejemplo, los fines de semana. Creo que Ujú. está muy vinculado al tema del consumo de Sí, alcohol, por del ejemplo. alcohol. Ujú, Cuando hay una situación de emergencia, fíjate, en el COVID se dispararon ujú. los casos de violencia. ¿Por qué? Porque había mayor convivencia de las Sí, parejas en sí, casa. 100%. Igual pasa cuando hay un huracán, un país como nosotros insular, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Entonces creo que ese tipo de acciones puede contribuir a que la gente tenga más cercano una solución y poder intervenir. Este tema nos ha afectado desde hace mucho tiempo. La violencia de género no es un asunto que pasa de moda y no porque fuera una moda, sino porque es una situación que es tangente y que está presente Y es latentemente estructural, todo el tiempo. totalmente estructural. Ujú. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿tú entiendes que como sociedad y como Estado, el fallo se encuentra en la prevención, en el seguimiento, en la justicia? Y lo digo porque en realidad, por ejemplo, quizás nosotros hablábamos aquí, quizás si hubiera un departamento que tuviera la capacidad con el presupuesto de dar seguimiento a esas víctimas de denuncia, no sé, como que se pudieran prever ciertas situaciones, pero desde tu óptica, ¿dónde tú crees que está el mayor fallo principal? ¿Qué es lo que no nos permite avanzar, además de lo del presupuesto que mencionaste? ¿Qué es lo que no nos permite avanzar para poder reducir estos casos y que esas mujeres no sean expedientes, o sea, puedan ser testimonios de que sí hay solución, tal cual tú dijiste? Mira, yo creo que es una solución integral, como te dije anteriormente, donde todos y todas tenemos una cuota. El Estado tiene que jugar su rol, la ciudadanía tiene que jugar su rol y los medios de comunicación también tienen que jugar su rol. Eh, Creo que el tema presupuestario es importante para hacer frente, pero también cada vez que se intenta hacer alguna acción en contra de la violencia o que pueda prevenirla, como el tema de la educación, siempre Ujú. hay sectores conservadores que boicotean eso. O sea, yo no me explico, por ejemplo, en un país con la tasa alta de embarazo en adolescentes, que la iglesia, por ejemplo, se oponga a la educación sexual en las escuelas, que se Ujú. le explique a los adolescentes cómo funciona, que se le explique a los niños y a las niñas lo que se debe y no se debe, quién te puede tocar, quién no te debe tocar, que En debes, ese marco, ¿me ¿cómo tú ves entiendes? o sea, lo digo por lo que estás tocando, vamos a decir, las marchas o movimientos feministas que se han unido a esta causa en los últimos tiempos? O sea, ¿cómo tú realmente lo ves? Yo lo digo porque personalmente yo no estoy de acuerdo con el falso feminismo. Y cuando digo el falso feminismo son las personas que empoderan a las mujeres respecto a de que tú y yo somos iguales, porque eso no es el feminismo real. O sea, tenemos roles distintos, tenemos derechos que tienen que ser respetados y que son inherentes a nuestra persona. Pero realmente en este tema, porque también hay un grupo de mujeres, y lo digo de manera responsable, que se han dedicado a promover el odio hacia el hombre, y eso no es lo que busca el feminismo. Entonces, en base a eso, y tal cual tú lo dices, yo sí estoy de acuerdo en de que haya una educación sexual oportuna, o sea, y digo oportuna de que sea un programa que esté hecho y diseñado precisamente para eso a los niños. Pero ¿cómo tú ves esto? O sea,
qué tú piensas de estos movimientos, qué tú piensas, porque también yo entiendo que influye mucho. Mira, las redes sociales aportan, así como aportan para bien, también lo hacen en mal sentido, sobre todo porque tenemos una libertad muy grande. Y te lo digo porque hace poco tiempo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, se hizo súper, súper viral el comentario de yo no estoy con un hombre que gane 40,000. Y por ahí comienza el tema de la violencia económica. O sea, y son Mira, muchas mujeres que lo promueven. y no ha sido el primer comentario o polémica viral que se haya hecho. Recuerdo una psicóloga decía que Ujú, salía ujú, sin cartera. De ujú. hecho, hizo un artículo. Primero, tenemos que definir el feminismo. Vamos a apartar el feminismo de la caricatura de feminismo que se hace Gracias. regularmente. El feminismo nace como respuesta al sistema de opresión al que han sufrido las mujeres durante muchos años. Ha tenido Ujú, varias olas, tres, ujú, y cada ola ha respondido a un momento histórico y a un contexto. Si yo hoy estoy aquí hablando en un medio de comunicación, ha sido gracias al feminismo. Si yo puedo ujú, votar, es por el feminismo. ujú, Si me puedo poner unos jeans, también lo es. Si me ujú, puedo divorciar y puedo tener ujú. una cuenta bancaria, es por el feminismo. Entonces creo que en la República Dominicana eh, la falta de educación y cien la por falta de ciento criticidad ha contribuido mucho que falsos discursos se mezclen, Sí, porque eso no, odiar a los hombres no es feminismo. ¿no? De hecho, el machismo, eh, al igual de que va en contra de la mujer, los hombres también tienen su daño Sí, coyuntural. sí. Yo Tener decía hombres aquí que que aquí yo o he ido, sea, por ejemplo, en a crianza, funerales donde hay una persona que es familiar directo de la persona que ha fallecido y le han dicho públicamente, no llores porque tú eres un hombre. sí, sí, 100%. Y que realmente yo dije eso esta semana, que aquí hay mucho machismo que comienza en las mujeres, Entonces, a los en la hombres no se les crianza, en la permite el educación. machismo, pero es el sistema. Ujú, ujú. Lamentablemente tenemos muchos hombres que actúan en base a ese sistema, a esa creencia cultural, y eso es lo que nos está pasando ahora. Ujú, Yo sí creo que la educación con perspectiva de género es muy importante. ujú. De hecho, en mi línea de trabajo he dedicado a la comunicación con perspectiva de género. Hicimos Que una vamos a guía en eso ahora, ¿eh? No me lo colaboración. toque todavía, que vamos a eso ahora. Porque ciertamente el feminismo ha sido determinante para las mujeres. Eso sí, Ujú, cada época, cada época tiene sus demandas. Yo lo que sí creo, respondiendo a tu pregunta, es que tenemos una deuda pendiente en cómo los hombres, cómo las mujeres han avanzado, de cierto modo, aunque todavía reste camino y luchas por alcanzar, y la masculinidad no. ujú, Creo que se han quedado un poco rezagados y ahí hay ujú, un choque. Pero ese ujú, tipo de cosas solamente se logra con educación, ujú. enseñándoles de que las mujeres no son un objeto, no son una Claro. propiedad, porque hay un discurso en redes sociales. Y mira, ahora que mencionas el tema de los 40,000, Que yo se hizo sé hasta que una canción y todo. yo sé que ese tipo de cosas son las que generan mayor ruido en las redes cien por sociales, ciento porque quienes hacen ese tipo de comentarios saben el público y la sociedad y el ecosistema en el que Sí, se están moviendo. sí. Pero fíjate, si vamos a las cifras del Ministerio de Economía, la mayoría de las mujeres en República Dominicana son jefas de hogar, más del Sí. 50%. Y la mayoría de las mujeres son jefas de hogar de un hogar que es Ujú, monoparental, que debería ser monomaternal en este ujú, caso. sí. ¿Por qué? Porque históricamente en la República Dominicana los hombres no asumen su labor de paternidad. Ujú, Y eso está tan normalizado que yo, que resido en Madrid, cuando menciono la palabra dominicano, hombre dominicano, es lo sí, primero que me sí, dicen. sí, es lo primero que te dicen. Entonces, ¿cómo tú me explicas que ciertamente este discurso de los 40,000, cuando tú tienes la mayoría de las madres dominicanas, que son las que echan para adelante a su muchacho? Ujú, Yo ujú, te lo digo, y mi experiencia es así, he estado en un grupo de 5 amigas con la misma historia de un padre ausente. ujú, Entonces, creo que esos discursos, el tema de andar o no con cartera, el tema de los 40,000,
un país con una canasta básica familiar que sobrepasa los 50.000 ¿Qué pesos. pasa? Claro. O sea, ¿cómo tú vas a echar para adelante porque tú no quieras salir? Y creo que es el discurso, ese discurso es mucho más profundo que reducirlo a un tema viral y a un Sí, tema de los 40.000. es Es muchísimo más mucho más profundo, pero profundo que eso. a mí lo que me Lo da que sí es miedo es quienes los peligroso, lo que sí es escuchan, peligroso, exacto. exacto, lo que sí es Ujú. peligroso, y ahí entra el rol de los medios de comunicación, es a qué le estamos dando la atención y la viralidad. Ujú. Lo que Porque yo pasa te es voy que a yo decir una siento, cosa, ese contenido se hace viral porque sí, hay un público que lo consume y sí, porque hay quienes lo claro, difunden. no, hay público que lo consume y, o sea, se hace viral por varias cosas, porque hablen bien o mal, hablan del contenido. Entonces, evidentemente, se reproduce. Pero realmente yo siento que con el paso del tiempo, la educación, las oportunidades que hemos tenido en posiciones gerenciales, en diferentes situaciones, las ofertas laborales, respecto tal cual tú decías, oye, la mujer ha avanzado y el hombre, vamos a decir, ha estado rezagado. Ahora bien, en He los estado últimos, rezagado en el sentido de aceptar sí, ese de aceptar cambio, el cambio, porque de porque ellos aceptar el siguen cambio. teniendo el privilegio. Sí, O sí, sea, sí, de aquí en aceptar el República cambio. Dominicana solamente tenemos dos ministras y es una porque, bueno, la ministra de la mujer debe ser mujer. Sí, de aceptar el cambio. Pero lo que yo me refiero es que el discurso que ha cambiado respecto a lo que se ha hecho viral es precisamente eso, de no es que yo te tengo que proveer, porque no es lo mismo, es de que tú tienes que hacer tal cosa y yo no tengo derecho a hacer tal cosa porque tú me mantienes, tal cual hablábamos al inicio del programa. Y precisamente ese público que lo consume, o sea, a mí sí me preocupa esa persona que está en su casa, que vive en una situación crítica, que tiene que entender que, cónchale, yo me tengo que casar y que lo que hombre haga, yo tengo que aguantarlo porque él me mantiene. ¿Entiendes? Entonces, es un discurso que va mucho más allá de eso, porque tiene unas vertientes bastante delicadas, pero que se ha asumido con tanta normalidad. O sea, ahora tú entiendes de que, ay, ¿quién te paga eso? Mi marido tiene que, o sea, y yo he tenido conversaciones con muchas personas de diferentes edades donde yo digo mi parecer, porque para mí, si yo tenía la capacidad de pagar un salón antes de conocerte, tú no tienes la obligación de pagarme un salón. No sé si tú me entiendes. O sea, yo no veo Claro. la complejidad en que tú, o sea, que tú tienes que, o sea, tú no tienes una obligación conmigo. Somos pareja y yo siempre he dicho que las familias o las parejas son un país, tienen sus propias reglas. Evidentemente, en base a la convivencia, en base a las costumbres, en base a lo que decidan, porque son ellos dos. Ahora bien, la irresponsabilidad con la que esto se está llevando. Tú entiendes que el hecho de tener ese discurso antes de entrar en la guía de comunicación, que eso todavía yo lo tengo pendiente y no quiero que me lo desarrolles sin que te lo pregunte, tú entiendes que ese discurso y la forma en la que se emiten estos comentarios genera aún más violencia. Claro, claro, son caldos de cultivo para seguir alimentando ese imaginario colectivo que hace tanto daño. Ujú. Y te digo que por eso te lo digo, te hacía el ejemplo con el tema de las madres solteras, porque no se corresponde con la realidad y no se corresponde con la realidad socioeconómica que estamos viviendo. Entonces, tú tienes Ujú. un país que con una inflación, un tema inflacionario grave. Ok, Ganar más de 40.000 pesos debería ser un lujo con la situación, con ciertamente. muchísimos salarios base. Entonces, es realista eso. Pero lo que Ujú. nos tenemos que preguntar es quiénes se benefician de que ese tipo de discursos se estén ventilando. Eso es completamente ¿Por cierto. Me qué se hace encantaría tan... saberlo. ¿Quiénes se benefician de eso? Al Ujú. final, a mí me duele mucho como ciudadana, como periodista, de ser de un país tan rico En tantas cosas. culturalmente, Ujú. recursos naturales, históricamente, y vivamos en un letargo, al Ujú. punto de que si tú sales de tu casa en ropa deportiva, tú no seas acosada. Por ejemplo, algo cotidiano. Eso no Ujú. debería estar pasando. Y te lo digo porque he ido a otros países y no ocurre. Claro. Entonces, es No, un tema y cultural y estructural que hay que cambiar. hace poco, Reymeri, quizás tú no tuviste la oportunidad de verlo. Hubo una muchacha que se estaba quejando por el tema de que un hombre le dio una nalgada en la calle. Tú lo llegaste a ver. Y Y la la gente muerta gente, de la risa no, la gente y decía que era culpándola su por el tipo de culpa por ropa. ella andar con Claro, ese tipo de ropa, que ese es un discurso que tiene mucho tiempo sucediendo. Que la gente dice, no, claro. pero tú te pones esa ropa para que te vean, no, pero si tú quieres que te vean, te pueden poner la mano. O sea, que es una cosa que tú dices, óyeme, pero ¿dónde es que Porque ese vivimos? discurso nace de esa idea del hombre
que cree que la mujer es un objeto Ujú. y que puede, aunque le dé consentimiento o no, hacer lo que le dé la gana con esa mujer y con ese cuerpo. Y que no tiene Pero derecho ella a tú, decir que no. exacto, porque Ujú, también es una construcción social de los roles de ujú, género. Las ujú. mujeres básicamente nos enseñan desde pequeña que cuando tú piensas en una mujer, tú piensas en que tenemos que amar, Sí, que tenemos que cuidar sí, ayuda idónea. Ujú. y nosotros tenemos que ser perfectos, o sea, no nos podemos poner viejas, A tenemos que ser nosotros, no, madres, mira, nosotras no tenemos que ser sudamos, a nosotras no nos huelen mal los pies, a nosotras no nos da grajo, o sea, lo digo públicamente, a nosotras Es no se nos más, las puede poner, mujeres políticas ni siquiera pueden repetir la ropa si tienen varias entrevistas claro, al día. nosotras no podemos Porque tener el pliegue, peinado, el tinte, al sí, hombre no se le sí, exige así. Eso me pasa mucho cuando trabajo el tema de representación política femenina. A los funcionarios y a los políticos no le preguntan cómo congenian el hogar y la carrera política, las mujeres sí. es verdad. O Y sea, ellos son padres. eso que O tú sea, acabas de decir me abrió como el cerebro, como en muchos pedazos, porque es completamente cierto. O sea, una de las preguntas cuando tú haces un acercamiento con una persona, o sea, una mujer que tiene con una una política o una responsabilidad empresaria. política, 100%, ¿cómo tú juegas con los roles de madre y política o madre y Entonces, a los empresaria, hombres que verdad? le enseñan, si a las mujeres nos enseñan eso, a los hombres le enseñan que tiene que ser exitoso. Un Sí. hombre que no es exitoso no sirve. No, Eso porque si tú en el no, si lenguaje tú no, dominicano, si si tú tú eres no, arrancado, sí, si tú eres un arrancado, tú no vas para parte, nadie te va a tú no vas querer, para nadie te va a parte. buscar. Que tú debes de ser proveedor. Ujú, ujú. Tú tienes que ser proveedor. El hombre que sale y no tiene para Tú brindar una tienes que cerveza, pues pagar, no es claro. hombre. No, no, y que Y incluso, esa, exacto. incluso en los lugares de recursos diferentes, vamos a decir un poco más bajos, si están en una discoteca, la forma en la que piden un número, lo que sea, o sea, y cosa que yo llegué a ver, es que, óyeme, tú estás ahí, te mandan una botella, o te mandan lo que sea, y te mandan el número como que tú le vas a escribir. O sea, Exacto. tú le Entonces, tienes que escribir porque él te manda una bebida. tiene que ser exitoso, tiene que ser proveedor, tiene que ser fuerte. O sea, tú no te puedes caer, tú no No, puedes no puede ser llorar, tú no puedes débil. mostrar emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando choca eso? Cuando la Ujú, mujer no necesariamente responde a eso. Si tú no ujú. quieres ser madre, te satanizan, Sí, por no, no, ejemplo. no, porque lo que la gente Si tú entiende, decides que tú entiendes que no quieres ser madre por muchísimas razones, porque no te sientes lo suficientemente responsable, porque no ujú, es tu porque no proyecto te de vida. interesa, porque también eso es un derecho, o sea, al Si tú final, decides no casarte, lo mismo, te mandan no, a no, buscar gato. no, y no solamente eso, que te lo dicen, es como que, y lo he, o sea, yo El reloj biológico. lo he escuchado tanto en mi Yo, vida, o yo sea, voy es a como cumplir que, 30. Ahorita me sí, comiencen a decir que yo tengo también. que buscarme Yo también, no, y si no en diciembre te preguntan, óyeme, el y novio la te va a boda. quedar jamona, pero Exacto. realmente eso que tú acabas de decir, o sea, el hecho de que una persona decida voluntariamente, que me parece una decisión completamente madura, de que no quiere tener hijos, que se No respeta pasa porque van a ser nada. suyos y van a ser para toda la vida. Aquí lo que te dicen es, y lo he visto porque lo he escuchado, yo tengo amigas que no quieren tener hijos y yo he escuchado los discursos que se les responden, y es que el propósito de la mujer es dar a luz. Exacto. Esa es una de las cosas que te he comentado o sea, te estoy diciendo la información que recibimos desde pequeñita, porque Ujú, esos roles que nos asignan la sociedad es desde pequeño. Yo recuerdo en mi casa, cuando llegaba mi papá, todo tenía que estar limpio, había que quitarle los ujú, zapatos, había que poner la ujú, mesa, y yo crecí con la idea de que ese era mi rol. No se me enseñó ujú, necesariamente, puedes ir a la universidad, ujú, puedes ser periodista. Con ujú. el tiempo, obviamente, uno va Sí, claro, el cambio, cambiando, la tiene cultura acceso también, a claro, porque tú no vives educación aquí ya, claro, y ves otras formas de vida y por eso es cien por importante ciento. el tema de los referentes de mujeres. Por ejemplo, a mí Ujú. me encanta el poner de ejemplo a Mary Lady. Cada vez que yo veo a esa muchacha corriendo, Sí, yo pienso en una niña de cualquier barrio, de cualquier campo de la República Dominicana que la ve y dice, yo me quiero mirar en ese espejo claro, y yo yo puedo puedo llegar correr, como ella. yo puedo Cuando ves a correr, una claro. funcionaria pública, una política, eh, tú le estás enseñando a la sociedad de que esas mujeres o esas niñas que van creciendo pueden ocupar esos espacios. Y mira, que cuesta muchísimo más, porque yo recuerdo en una ocasión donde yo tuve una oportunidad laboral, yo soy abogada también, y yo recuerdo, es algo que yo recuerdo como, tú sabes, como agridulce, porque sí tuve personas, muchas personas que me apoyaron,
Pero sí tuve situaciones donde el simple hecho de ser mujer, y no lo estoy victimizando, es mi realidad y es lo que me pasó. Me costaba, o sea, me hacía tener que justificar y trabajar muchísimo más, en mi opinión, para que fuera recibida y no necesariamente bien recibida. O sea, era el hecho de que si habían 5 hombres y yo era la única del equipo y la idea, la solución o lo que fuere surgía de mí, la justificación tenía que ser hasta con jurisprudencia. O sea, era una cosa Claro. que era evidente el cambio por Y él simplemente. empeora cuando los espacios de trabajo son masculinizados. A mí me tocó trabajar en un área de trabajo muy técnica, rodeada de ingenieros, donde yo era la única mujer Ujú, en el área. Me encargaba de la parte de comunicación y prensa, pero era un sector muy masculinizado. Y aún tú tengas todas las cualidades, la preparación, si tú eres cuesta, mujer, tienes que cuesta. demostrar el doble y el Es que, triple, no, y que sobre por tu todo si son capacidad, porque la espacios gente no se lo cree, la masculinizados. gente no se lo cree. O sea, cuando te ven en espacios así, la gente entiende que tú estuviste sexualmente, y lo digo sin pelos en la lengua, que tú estuviste sexualmente para que te dieran una posición, porque no es a ti, no es Raimieri que están atacando, no es el hecho de que, que es una persona, no, 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 es el hecho de que una mujer tiene esa posición. Eso en política se ve mucho. Siempre Ujú. preguntan, ¿Quién te trajo? ¿cuál será el padrino? ¿Cuál Sí, será el sí, padrino? sí, 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 Pero los hombres ciertamente. no, de los hombres no hacen ese comentario. No, 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 Lo de para los hombres nada. por mérito, por Sí, claro, ha trabajo trabajado político. tanto, Y exactamente, eso se llama violencia política. Eso también está en la que no la guía. habíamos tocado. Así es. Que se da esa violencia política porque puede pasar. O sea, uno conoce que No, y pasa. Y hay hay muchos parejas ejemplos. políticas, claro. O sea, cuando me refiero a violencia política, me refiero específicamente a las agresiones que sufren las mujeres expuestas Sí. a la vida política. Ujú, La invisibilización de su trabajo, por ejemplo. ujú. El acoso que se da a lo interno de Ay, los eso es partidos políticos horrible, sin importar horrible, la horrible, horrible, ideología horrible, política, porque el machismo no horrible. tiene que ver ni con clase social, ni con ideología, No, con ni con nada. religión. El machismo no El coge machismo esa, como es lo digo yo. más inclusivo, realmente. Entonces, eso lo abarca todo. Todo. Entonces, tú tienes a esa mujer que sufre acoso. Puede Ujú, ser como bien una experiencia como la tuya, pero son mujeres que se han guayado la yuca ujú. preparándose y le ponen trabas Sí, no, para y que poder mira, acceder en a mi una caso, boleta, para poder acceder a una directiva de un partido. ujú, Y lo sé porque he trabajado el tema. De hecho, bueno, mi investigación de fin de maestría aquí en la Complutense de Madrid fue precisamente con mujeres políticas de todos los partidos y de todas las edades en República Dominicana. Y qué belleza. el discurso es el mismo. Sí, sí, Y hay cuesta. una gran hipocresía por parte del sistema de partidos con Sí, el que tema de la al frente yo cuota. apoyo a la mujer. Ra, ra, Florero, ra. o sea, para la foto sí. Y me da mucha Párese pena porque ahí. hay la mayoría, el trabajo político, artesanal, importante al interno de los partidos, lo hacen muchas mujeres. Ujú, Cada cien por llamada para ciento. convocar a una No, reunión y la política. cercanía y la gente con la mujer, o sea, como somos seres más sensibles, tienen muchísimo más cercanía, uno está muchísimo más pendiente, hay muchísimas cosas, Y o hay sea mujeres que, preparadas, hay mujeres claro, que sí están claro, preparadas para asumir funciones públicas, claro. pero terminan siendo quienes hacen los discursos de un hombre que Claro posiblemente es que, el que sale delante de la claro. cámara o delante del Aunque podio. tenga menos Que capacidad. ojalá que el sistema del partido, en vez de manipular el tema de la cuota, y con esto quiero decir que ponen a mujeres en demarcaciones que no son simbólicas, que no son Ujú. importantes, o no le dan la Para misma cumplir cantidad de con ella, recursos exacto. económicos para Ujú, cumplir. Porque ujú. una cosa es la igualdad en la norma y la igualdad real. La Claro, igualdad en la norma es lo que está en la ley. ¿Qué dice la ley? Que todos claro. somos iguales. La El derecho Constitución dice que todos, positivo, claro. exacto. Y en la práctica, en la realidad, ¿somos iguales? No, Ajá. Ujú. no, porque si tú vas a un hospital y tú no tienes dinero, tú te vas, Te vas a morir, ¿entiendes? te O vas sea, a no, morir. en la realidad no somos, No, 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 no. no No, somos y iguales. realmente es Y por eso es completamente importante el tema de la hipócrita. equidad. Es completamente hipócrita porque, o sea, no es un asunto de yo soy un machista, no, 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 yo soy una persona que apoya a la mujer, pero delante de las cámaras, y es completamente peor. Que dicho sea de paso, así como digo una cosa, digo la otra, también tenemos aliados. Este tema de las mujeres, o sea, no es el tema de género de la violencia no solo nos compete a las mujeres. Los hombres también
forman parte de la discusión. Ujú. Y tengo que hacer la observación antes de que pasemos a la guía. Bueno, creo que es parte de a lo mejor que me vas a preguntar, pero sí ahora con Me los la últimos puedes casos decir de ahí mismo, después de feminicidio. que termine me puedes hablar de la guía, que es súper interesante. Primero porque es para periodistas y segundo, yo quiero que tú me digas de tu posición la responsabilidad en la que los medios difunden esta información. Yo entiendo que tiene efectos negativos sobre la gente. Entonces, básicamente, Mira, la guía para la cobertura mediática de casos de violencia de género es un instrumento que realizamos, que diseñamos en colaboración con la Fundación Política Alemana Friedrich Ebert. Se presentó en septiembre de 2023 y es una herramienta práctica para periodistas, para comunicadores, para que sepan qué hacer y qué no hacer a la hora de abordar un caso de violencia. ¿De dónde me salió la iniciativa? Precisamente en mi ejercicio periodístico, esto nace de una preocupación, cómo los medios abordaban los casos de violencia de género. Mi tesis de grado de la UAS fue un estudio de la cobertura de 3 periódicos de circulación nacional del caso de Emily Peguero, que pues ha sido eso el fue caso más, horrible, un de los manejo. más Ujú, estremecedor en la historia reciente en términos de ujú. feminicidio. Entonces, cuando vemos cuál ha sido la cobertura, nunca olvido esa foto de esa maleta, identificamos muchas cosas que no se debieron hacer obviamente, pero un vacío en términos de herramientas. Sí, Cuando nos claro. sentamos con los directores de esos medios y con los profesores de la escuela, de las escuelas de comunicación social a los que tuvimos acceso, que nos decían que no había un protocolo, no había nada que le enseñara a los periodistas cómo abordar el problema. Y cuando vamos a las escuelas de comunicación social, no se les enseña comunicación con perspectiva de género. Entonces, Wow. obviamente, vamos a tener lo que tenemos ahora. No, y que tu guía En, abarca mucho más, porque no dice, o sea, tu guía no solamente dice no lo hagan de esta forma, sino que dice esta es la forma de hacerlo, que es algo que es completamente nuevo e innovador. Sí, y qué bueno que haces el aclarando, que lo resaltas, porque esta guía precisamente es lo que busca aportar. No es como que te estoy reprochando Sí, es o del exponiendo problema, porque lo no, 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 estás no, no, haciendo mal. Obviamente claro. hay que decir una realidad que me la estoy inventando, Ujú. pero sí tengo que reconocer que una vez publicamos la guía me sorprendió. Yo no era tan optimista, precisamente por la sociedad en la que vivimos. Pero sí me sorprendió que muchos colegas se me acercaron y la solicitaron diciéndome, mira, yo no sabía que eso era así. Claro. Y al día de hoy, bueno, esta semana con el tema de los feminicidios, me la vuelven a solicitar, me vuelven a pedir opinión. Tengo colegas que están trabajando, por ejemplo, en campañas de prevención de violencia de alguna institución. Me preguntan, ¿cómo tú lo ves? ¿Esto está bien? Entonces, hay un Ujú. interés genuino de mucha gente en hacerlo bien. Pero ¿qué pasa? No había herramientas ni protocolos que creo que este tipo de acciones deben de institucionalizarse. Yo creo Claro, que estoy completamente de acuerdo. es una buena manera de que a través del Estado y con los gremios que agrupa el tema, los medios de comunicación, se haga ya a nivel institucional, porque no lo podemos dejar a la espontaneidad de cada quien. Al Sino libre debe ser algo albedrío o institucional. interpretación, Exacto, no, claro, no, no, no. no, no, Tiene que no, haber un no hay marco, tal claro, sensibilidad. un Debe de haber un parámetro. marco. Una pregunta, ¿cómo un periodista o un comunicador puede obtener esa guía, Emily? Mira, Soy está Mary. disponible en la página de la Fundación Frederick Ebert, Ok, Pescaribe, ahí en la sección de recursos. ok. También está disponible en mis redes sociales, @Ramiro y Delgadillo. Es una guía bastante fácil de leer, Sí, yo práctica, la estuve qué cosas leyendo. debemos de evitar, por ejemplo, el sensacionalismo, Ujú. justificar un feminicidio, un título, la mató porque le fue infiel. Sí, Eso no está bien. Primero porque no. estamos dándole permiso al feminicida. Y además, Justifica también la acción, sí, o sea, claro, y además, ¿qué pasaría entonces si las mujeres mataran a todos los hombres dominicanos por porque le fueran infiel? infidelidad. No No quedará hubiera uno. un ser vivo en la República Dominicana. Por poner un ejemplo, evitar el amarillismo. Y es algo Ujú. que a mí particularmente me enoja mucho. Veo medios, hay una víctima, van al Instagram de la víctima y cogen la foto en traje de baño, Wow, habiendo Dios más. mío, sí, horrible, horrible, Entonces, cero cuando de hay una 10 el manejo. diferencia de edad notable, ponen la Sí, foto.
en traje de Ajá. baño. Entonces, ¿qué tú estás Ujú, sugiriendo con una foto en ujú, traje de baño? Por ujú, ejemplo, ujú. ese tipo de cosas se deben evitar. Los detalles demasiado Sí, específicos, sí, que nombres, relaten, claro. direcciones, que No, y que vulneran la expongan dignidad de la también, víctima, exacto, vulneran la los dignidad de la menores de víctima edad. y exponen a los familiares, porque hay que reconocer que estas víctimas tienen familias. A eso iba. Hay una familia que en el caso de los feminicidios está en duelo. Entonces, Ujú, yo no me quiero imaginar, y lo comentaba con unos amigos, ¿cómo se puede sentir ahora mismo la familia de Esmeralda, que no ha terminado todavía de enterrarla bien, y se toparon con con esa comunicación pública donde ujú, decía eso, ujú. y viendo gente además justificándola? No, y No también me te voy a quiero decir, imaginar oye, también eso. te voy a decir algo, la gente, el ciudadano, que de manera irresponsable toma esa foto, o sea, toma esa foto de ese cuerpo y la reproduce, o sea, eso, Las imágenes que vulneran, que hay una ujú, ley de protección a la integridad, hay una ley de ujú, televisión que no se puede divulgar ese tipo de imágenes, pero no se ujú, respeta. Esa es una de las cosas que más veo. Y algo que veo con mucha frecuencia. Es difícil cubrir un feminicidio. Y nosotros los periodistas estamos sometidos a mucho estrés. Hay un palo noticioso que dar, nos mete mucha presión porque tenemos que salir primero, adelante, tenemos que generar visitas, Dios. Hay que evitar y saber a quién se le va a tomar una declaración. ujú. Hay mucha gente alrededor, en un barrio, en una localidad, que puede dar una información equivocada y que puede entorpecer un proceso de investigación con el cien por simple hecho de ciento salir en televisión diciendo lo que se le ocurrió en el momento. Ujú, ¿Qué sabe usted si esa vecina de esa víctima tuvo un problema con esa vecina o no le caía ujú, bien ajá, y aprovecha ese espacio para hacer más daño, por ujú, ejemplo? cien por Entonces hay que ciento ser bastante cuidadoso. Y otra cosa, por favor, si usted y que los periodistas no lo deciden quienes coordinan las agendas de los medios. Si a usted le toca cubrir un funeral, evitemos, superemos lo de tener que filmar, La familia exponer a llorando. familiares llorando en un momento de vulnerabilidad, Ujú. de tener que preguntarle cómo se ¿Cómo usted siente. siente usted en una funeraria velando a su hijo? Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que ya está bueno, como que hay que superarlos, no son necesarios. De hecho, en otros países, quizás más desarrollados, hay ciertos contenidos que no se Que no deben son, difundir, claro. por un tema de que también la cobertura mediática es importante, porque puede generar, aparte del morbo, un efecto de imitación. O sea, Ujú, esto que estamos viendo de todos esos casos unos atrás de otros, no es fortuito. Es producto también de esa constante estimulación y sobreexposición de casos. claro. Y está estudiado en la teoría de la comunicación. Eh, Ahora bien, vamos con lo positivo. ¿Qué puedo hacer entonces, Ramírez, si no puedo, si esto no está bien? Lo primero que he visto, que tengo que reconocer de medios, por ejemplo, como el Cento, ujú, es seguir un patrón, no un caso aislado. Las cifras, la cantidad de mujeres. En la República Dominicana tenemos una gran deficiencia y el tema de las cifras. ok. Una es la que tiene el Ministerio de la Mujer, una la que tiene Interior y Policía y otra es la que tiene el Ministerio Público. Y eso hay que corregirlo, Ujú, porque a través de las cifras es que podemos diseñar políticas públicas efectivas. Y por un tema de transparencia. ujú. Hay algunos medios que tienen un número, hay otras instituciones que te dan otro. Seguir publicar historias de éxito de personas que hayan sobrevivido a Claro, que temas hayan de salido de ahí violencia. y que promuevan Que de esas que hay mujeres se solución. puedan ver que hay una solución a ese problema. Me Ujú, parece que eso es importante. Siempre que trabajemos una noticia de violencia, poner debajo los números de atención disponibles, en claro. este caso sería el asterisco 212, 212. acompañado de un mensaje de que una vida es posible sin violencia. Bueno, Cada vez igual con temas de salud mental se utiliza esa herramienta. Y yo creo que más allá, y aunque pareciera obvio a veces, creo que la empatía, ser sí, empáticos, yo sí, siempre lo digo, siempre. Imagina cuando tú estás en ese teclado, en esa redacción, cuando estás en esa cámara o en ese micrófono, ¿cómo tú te sentirías si fuera tu hermana, claro. si fuera una Ponerse en el lugar sobrina, del otro. si fuera una prima? ¿Cómo tú te sentirías si tuvieras ese titular?
cuando tú estás revisando tu Instagram. Yo creo que hacer ese ejercicio quizás pueda ayudar que nosotros como profesionales aportemos nuestra cuota a hacer frente a esta lamentable realidad. Y yo creo que no hay mejor forma de culminar esta grandiosa entrevista, que realmente para mí ha sido un completo honor. O sea, yo me sentía hablando con una amiga respecto a una situación que nos importa, que nos atañe y que somos parte. Gracias, Rainier, y yo pido por favor que des tus redes sociales otra vez y que repitas dónde se puede encontrar esta guía que está fenomenal. O sea, es una cosa de verdad, que Dios te bendiga. Pásanos tus redes otra vez, dile a la gente dónde lo puede encontrar. La guía está disponible en la página web de la Fundación Frederick Ebert, el Caribe, que sería fescaribe.org, y en mis redes sociales, @Ramieri Delgadillo. La pueden googlear también, porque hemos tenido buen apoyo, atención a Don Cavada, que de hecho estuvimos aquí cuando la presentamos y siempre se ha mostrado receptivo Interesado. Ujú. con las informaciones que siempre traemos. Creo que es el inicio, o sea, es solamente una parte de todo el trabajo que hay que hacer. Sí, Y que quiero reiterarle a la ciudadanía que es un asunto bastante integral, colectivo, claro, que es en el algo que que nos todos y todas compete tenemos que a contribuir. todos. Claro, es Yo algo lo que nos estoy compete haciendo a todos. desde mi área, desde la comunicación, que es lo Y que tu más granito de arena tengo. ha iniciado básicamente una línea para que muchas otras personas que además se interesan puedan saber cómo hacerlo. Entonces yo estoy muy, muy agradecida por esta entrevista. Espero que se repita. Espero que estén los muchachos aquí cuando se repita, porque me encanta la duplicidad de opiniones o el cambio de perspectiva. Entonces, nada, yo me siento en mis aguas, ¿verdad? Dos mujeres hablando de un tema que nos compete. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a una Gracias a ti, pausa. encantada. Tienes en mí una aliada. Qué bueno saber de que hay mujeres sensibilizadas que están en los medios de comunicación y con quienes se puede hablar y teorizar de un tema tan importante. Y gracias a la audiencia por estar ahí. Un abrazo. Nos vamos a una pausa y volvemos en este magazine que no tiene nombre.